Un paladín de la verdad. Un nuevo emperador, Carlos V, ascendió al trono de Alemania. El elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su obtención de la corona, le rogó que no tomara medidas contra Lutero antes de haberle dado la oportunidad de escucharlo. El emperador se hallaba así en una posición de gran incertidumbre y dificultad. Los papistas no estarían satisfechos con nada menos que la muerte de Lutero. El elector había declarado que el doctor Lutero debía ser provisto de un salvoconducto para poder aparecer ante un tribunal de jueces imparciales, sabios y piadosos. La asamblea se reunió en Worms. Por primera vez los príncipes de Alemania habían de encontrarse con su joven monarca en una asamblea. Dignatarios de la Iglesia y del Estado y embajadores de países extranjeros, todos se reunieron en Worms. Sin embargo, el tema que despertaba más profundo interés era el reformador. Carlos V había encargado al elector que trajera consigo a Lutero, asegurando protección y prometiendo una libre discusión de las cuestiones que estaban en disputa. Lutero le escribió al elector: «Si el emperador me llama, no tendré ninguna duda de que es el llamado de Dios mismo. Si ellos desean usar violencia contra mí, yo coloco el asunto en manos del Señor. Si Él no me salva, la vida es de poca importancia. Ustedes pueden esperar de mí cualquier cosa, pero no la huida o la retracción. Huir no puedo, y menos retractarme». Cuando circularon las noticias de que Lutero se presentaría ante la Dieta, se produjo una agitación general. Aleandro, el legado papal, estaba alarmado e irritable. Analizar un caso en el que el Papa ya había pronunciado la sentencia de condenación podría arrojar dudas sobre la autoridad del pontífice. Además, los argumentos poderosos de este hombre desviarían a muchos príncipes de su lealtad al Papa. Por eso insistió mucho ante Carlos V para que Lutero no compareciera en Worms e indujo al emperador a ceder. Aleandro no se sintió satisfecho con esta victoria y se esforzó para obtener la condenación de Lutero, acusando al reformador de sedición, rebelión, impiedad y blasfemia. Pero su vehemencia reveló el espíritu que lo dominaba. Está movido por el odio y la venganza, era la observación general. Con mucha más energía, Aleandro urgió al emperador a ejecutar los edictos papales. Vencido por las insistencias del legado, Carlos V le concedió a éste la oportunidad de presentar el caso ante la Dieta. Con recelos, los que habían favorecido al reformador anticipaban el discurso de Aleandro. El elector de Sajonia no estaba presente,
pero algunos de sus cancilleres tomaron nota del discurso del nuncio. Con instrucción y elocuencia, Aleandro se propuso acusar a Lutero como un enemigo de la Iglesia y del Estado. En los errores de Lutero, declaró, hay suficiente motivo para condenar a la hoguera a 100.000 herejes. ¿Qué son todos estos luteranos? Un puñado de insolentes pedagogos, sacerdotes corruptos, monjes inmorales, abogados ignorantes y nobles degradados. Cuán superior a ellos es el partido católico en número, capacidad y poder. Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los simples, amonestará a los imprudentes, ayudará a decidir a los dubitativos y dará fuerza a los débiles. Los mismos argumentos todavía se siguen esgrimiendo contra todos los que se atreven a presentar las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son todos estos predicadores de nueva doctrina? Son ignorantes, pocos en número y pertenecen a la clase más pobre. Sin embargo, pretenden tener la verdad y ser el pueblo elegido de Dios. Son ignorantes y están engañados. Cuán superior en número e influencia es nuestra Iglesia. Estos argumentos no son más concluyentes hoy que en los días del Reformador. Lutero no estaba presente con las claras y convincentes verdades de la palabra de Dios para vencer al paladín papal. Se manifestó una disposición general no solo de condenarlo a él y a sus doctrinas, sino también, si fuera posible, de desarraigar la herejía. Todo lo que Roma podía decir en su propia defensa había sido dicho. De allí en adelante el contraste entre la verdad y el error se vería más claramente, porque la lucha ahora se daba públicamente. En esa oportunidad el Señor movió a un miembro de la Dieta para hacer una verdadera presentación de los efectos de la tiranía papal. El duque Jorge de Sajonia se puso de pie en esa asamblea de príncipes y especificó con terrible exactitud los engaños y las abominaciones del papado. Los abusos claman contra Roma. Se ha abandonado toda vergüenza y su único objeto es dinero, dinero, dinero. De manera que los predicadores que deben enseñar la verdad no expresan sino falsedades y no solo son tolerados, sino recompensados, porque cuanto mayores son sus mentiras, mayor es su ganancia. Es de esta fuente corrompida de donde manan las aguas contaminadas. El libertinaje conduce a la avaricia. Es el escándalo causado por el clero lo que precipita a tantas almas a la condenación eterna. Debe efectuarse una reforma general. El hecho de que el orador era un enemigo declarado de la reforma dio mayor influencia a sus palabras. Ángeles de Dios arrojaron rayos de luz sobre las tinieblas del error.
y abrieron los corazones a la verdad. El poder del Dios de la verdad dominó aún a los adversarios de la Reforma y preparó el camino para la gran obra que estaba por realizarse. En esa asamblea se había oído la voz de uno mayor que Lutero. Se nombró una comisión para que preparara una lista de las opresiones papales que recaían pesadamente sobre el pueblo de Alemania. Se presentó esta lista al emperador con un pedido de que tomara medidas para la corrección de esos abusos. Decían los peticionarios: tenemos el deber de prevenir la ruina y la deshonra de nuestro pueblo. Por esta razón, muy humildemente, pero con la mayor urgencia, le rogamos que ordene una reforma general y que se aboque a realizarla. El concilio ahora exigió que el reformador compareciera ante ellos. El emperador por fin estuvo de acuerdo y Lutero fue citado. Con la notificación se expidió un salvoconducto. Un heraldo fue el encargado de llevar estos documentos a Wittenberg para conducir a Lutero a Worms. Conociendo el prejuicio y la enemistad que había contra él, los amigos de Lutero temieron que su salvoconducto no fuera respetado. Pero él contestó: Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error. Los he despreciado durante mi vida. Triunfaré sobre ellos en mi muerte. En Worms están ocupados en obligarme a retractarme, y esta será mi retractación. He dicho anteriormente que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora declaro que Él es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Además del mensajero imperial, 3 amigos decidieron acompañar a Lutero. El corazón de Melanchthon estaba unido al de Lutero y anhelaba seguirlo, pero sus ruegos le fueron negados. Dijo al reformador: si yo no regreso y mis enemigos me dan muerte, sigue enseñando tú y mantente firme en favor de la verdad. Trabaja en mi lugar. Si tú sobrevives, mi muerte será de poca importancia. Siniestros presentimientos embargaban la mente de la gente. Se supo que los escritos de Lutero habían sido condenados en Worms. El heraldo, temiendo por la seguridad de Lutero en el concilio, le preguntó si todavía quería continuar su viaje. Él contestó: aunque se me ponga bajo interdicto en todas las ciudades, continuaré. En Erfurt, Lutero pasó por las calles que había recorrido a menudo. Visitó su celda del convento y pensó en las luchas mediante las cuales había penetrado en su alma la luz que ahora inundaba Alemania. Le pidieron que predicara. En realidad, al principio se le había prohibido que lo hiciera, pero luego el heraldo le dio permiso, y Lutero, el fraile que una vez había sido el sirviente del convento, ahora ocupaba el púlpito. El pueblo escuchó embelesado. El pan de vida fue repartido a esas almas hambrientas.
Cristo fue elevado delante de ellos por encima de los papas, los enviados, los emperadores y los reyes. Lutero no hizo referencia a su propia situación peligrosa. En Cristo se había perdido de vista a sí mismo. Se escondió detrás del hombre del Calvario, tratando solamente de presentar a Jesús como redentor del pecador. Mientras que el reformador continuaba su marcha, una ansiosa multitud lo rodeaba y voces amigas le advertían de los romanistas. «Te quemarán», le dijo uno, «y reducirán tu cuerpo a cenizas como hicieron con Juan Hus». Lutero contestó: «Aunque encendieran un fuego tan grande que alcance desde Worms hasta Wittenberg, yo lo atravesaría en el nombre del Señor. Compareceré delante de ellos, confesando el nombre de Cristo Jesús». Su aproximación a Worms creó una tremenda conmoción. Sus amigos temblaban por su seguridad. Los enemigos temían por la causa de ellos. Por instigación de los papistas se le pidió alojarse en el castillo de un caballero amigo, donde, según se declaró, todas las dificultades podrían ser amigablemente arregladas. Los amigos describieron los peligros que lo amenazaban. Lutero, sin inmutarse, respondió: «Aunque haya tantos demonios en Worms como tejas en los tejados, aún así entraré a ella». Al llegar a Worms, una vasta multitud acudió a los portales de la ciudad para darle la bienvenida. La emoción era intensa. «Dios será mi defensa», dijo Lutero al descender de su carruaje. Su llegada sorprendió totalmente a los partidarios del Papa. El emperador citó a sus consejeros. ¿Qué conducta debía seguirse? Un rígido papista declaró: «Hemos hecho largas consultas sobre este asunto. Que su majestad imperial se deshaga de este hombre de inmediato. ¿No decidió Segismundo hacer que Juan Hus fuera quemado? No estamos dispuestos ni a dar ni a respetar el salvoconducto de un hereje». «No», dijo el emperador, «debemos mantener nuestra promesa». Se decidió que el reformador fuera escuchado. Toda la ciudad estaba ansiosa por ver a este hombre notable. Lutero, cansado del viaje, necesitaba tranquilidad y descanso, pero había disfrutado solamente unas pocas horas de reposo cuando los nobles, los caballeros, los sacerdotes y los ciudadanos se reunieron y lo rodearon ansiosamente. Entre estos había nobles que habían exigido valientemente del emperador una reforma de los abusos eclesiásticos. Tanto enemigos como amigos vinieron a ver al intrépido monje. Su posición era firme y valiente. Su rostro pálido y delgado develaba una expresión bondadosa y hasta llena de gozo. El profundo fervor de sus palabras transmitía un poder que aún sus propios enemigos no podían resistir completamente.
Algunos se convencieron de que una influencia divina lo acompañaba. Otros declararon, como los fariseos dijeron a Cristo: «Está endemoniado». Al día siguiente se nombró a un funcionario imperial para que condujera a Lutero a la sala de audiencias. Todos los pasillos estaban colmados de espectadores ansiosos por observar al monje que se había atrevido a resistir al Papa. Un general anciano, héroe de muchas batallas, le dijo bondadosamente: «Pobre monje, tienes por delante una tarea más difícil que cualquiera de las que yo u otros capitanes hayamos enfrentado en nuestras batallas más sangrientas. Pero si tu causa es justa, avanza en el nombre de Dios y no temas nada. Dios no te abandonará». El emperador ocupaba el trono, rodeado por los personajes más destacados del imperio. Martín Lutero ahora tenía que responder por su fe. Esta comparecencia era en sí misma una señal de victoria sobre el papado. El Papa había condenado al hombre, y éste ahora estaba en presencia de un tribunal que por ese mismo acto se había puesto por encima del Papa. El Papa había puesto a Lutero bajo interdicto y lo había privado de toda sociedad humana. Sin embargo, fue citado a comparecer con un lenguaje respetuoso y recibido en la asamblea más majestuosa del mundo. Roma ya estaba descendiendo de su trono, y fue la voz de un monje la que le causó esta humillación. El humilde reformador parecía abrumado y confuso. Varios príncipes se acercaron a él y uno le susurró: «No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Otro le dijo: «Cuando por mi causa los lleven ante gobernadores y reyes, el espíritu de su Padre les dará lo que han de decir». Un profundo silencio se posó sobre la numerosa asamblea. Entonces un funcionario imperial se levantó y, señalando los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestara dos preguntas: si él los reconocía como suyos y si estaba dispuesto a retractarse de lo que había escrito. Después de que se le leyeran los títulos de los libros, Lutero contestó a la primera pregunta que los libros eran de él. En cuanto a la segunda, dijo: «Yo actuaría en forma imprudente si contestara sin previa reflexión. Podría afirmar menos de lo que las circunstancias demandan, o más de lo que la verdad exige. Por esta razón, ruego a Su Majestad Imperial, con toda humildad, que me dé tiempo para que pueda contestar sin ofender la palabra de Dios». Lutero convenció a la asamblea de que él no había actuado por pasión o impulso. Tal tranquilidad y dominio propio, que no se esperaban en un hombre osado e intransigente,
Le permitió más tarde contestar con una sabiduría y una dignidad que sorprendió a sus adversarios y condenó su insolencia. Al día siguiente el reformador tenía que presentar su respuesta final. Durante un momento su corazón desfalleció. Parecía que sus enemigos estaban por triunfar. Las nubes lo rodearon y parecieron separarlo de Dios. Con angustia de espíritu, derramó su clamor de manera tan entrecortada y desgarradora que nadie más que Dios podía comprender por completo. Dios Todopoderoso y Eterno, imploró, si he de poner mi confianza solamente en la fuerza de este mundo, todo está perdido. Ha llegado mi última hora y mi condenación ya ha sido pronunciada. Oh Dios, ayúdame a afrontar toda la sabiduría del mundo. La causa es tuya y es una causa justa y eterna. Oh Señor, ayúdame. Dios fiel e inmutable, en ningún ser humano coloco mi confianza. Tú me has elegido para esta obra. Mantente a mi lado por consideración a tu amado Hijo Jesucristo, quien es mi protector, mi escudo y mi torre inexpugnable. Sin embargo, no era el temor al sufrimiento personal, la tortura o la muerte lo que lo abrumaba con terror. Sentía su insuficiencia y temía que debido a su debilidad, la causa de la verdad pudiera ser perjudicada. Luchaba con Dios no por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio, y en su total impotencia, su fe se aferró de Cristo, el poderoso libertador. No comparecería solo ante el concilio. La paz inundó de nuevo su alma y se regocijó de que se le permitiera elevar la palabra de Dios ante los gobernantes de las naciones. Lutero pensó en su respuesta, examinó los pasajes de sus escritos y extrajo de las Escrituras pruebas apropiadas para sostener su posición. Entonces, colocando su mano izquierda sobre el sagrado volumen, elevó la diestra al cielo y se comprometió a permanecer fiel al Evangelio y libre para confesar su fe, aunque sellara su testimonio con su sangre.